porque nuestro programa está bastante apertado, mas está complicado con el asunto comenzaron esos nuevos estudiantes del primer año, no a salas y tan pronto. Ficou todo así. Entonces, vamos a hacer así la manera siguiente. La primera hora, vamos a hablar de amplificador de pequeño sinal, o sea, de circuitos con transistor bipolar. Y en la segunda hora, vamos a hablar de transistor unipolar. ¿Ok? Entonces, primeramente, vamos a presentar este slide aquí que nos va a servir para tener un concepto de amplificador, ¿no? ¿Ok? Que se amplifica. ¿Ah? Entonces, ustedes ven aquí a curva un circuito que está montado como un amplificador de emisor común, ¿no? Un transistor, aquí aterrado o emisor, por eso es que llamamos de emisor común, ¿ah? Y un generador polarizado para base. No tenemos resistor de colector, donde se va a desenvolver esta tensión que aparece aquí en la curva que está del lado derecho, ¿no? No gráfico ahí del lado derecho. ¿Ok? Entonces, observen aquí, ¿no? Atención que el generador, es aquí, VBE, esta curva aquí pequeña, que esta aquí, que podemos ver traducida, entonces, aquí, la curva, como variaciones de la corriente de base. Variaciones de la corriente de base, ¿no? Entonces, ustedes pueden apreciar también que estas variaciones de corriente, embora desde el punto de vista real, ¿no? Aquí aparece esta tensión que es esta que está aquí, se ven que es pequeña, más veces prácticamente del mismo tamaño de estas otras, ¿no? Más hay una grande diferencia entre esas tres. Primero, esto que está aquí indica variaciones de corriente, variaciones de IV, ¿no? IV que pueden mudar a T, Q1 y a T, Q2. Mas eso es variaciones de corriente de base. Corriente de base tiene un valor muy pequeño, algunos microamperios. Algunos microamperios. ¿Da? Entonces se traduce en esta corriente de colector que ustedes ven aquí, ¿no? En Q1 y en Q2, más, como usted puede apreciar aquí, en el eixo, la corriente de colector está grabada en miliamperes, es decir, que de microamperios a miliamperes, pues veces que hay una grande amplitud. Entonces, aquí también, aquí vemos que estos son valores de tensión en voltios, valores de tensión en voltios, en cuanto que aquí aplicamos microvoltios o milivoltios, ¿no? Aquí obtenemos voltios, quiere decir que hay una mudanza considerable. Por eso es que podemos decir que el transistor, en este caso, funciona como un amplificador. ¿Ah? Ahora hablamos de pequeño sinal, porque cuando hablamos de pequeño sinal es que cuando a tensión que se aplica, a variaciones de tensión que se producen en la entrada, en la base, se producen en una zona recta de la curva de entrada, ¿no? Esta curva que está aquí es una curva de entrada, ¿no? Ustedes
pueden observar que es muy parecida, para no decirnos que es igual, a curva de un diodo en polarización directa, o sea, un diodo en conducción, ¿no? No tercero cuadrante, no primero cuadrante, perdón, no primero cuadrante. Entonces, aquí lo único que falta es aparte de polarización inversa, ¿no? Aquí, no tercero cuadrante. ¿Ah? Entonces, compórtese como un diodo y entonces en la parte esta de aquí, entre A y B, ¿no? Que parece el más lineal posible, parece una recta, ¿no? Si esta tensión puede se inscribir ahí, decimos que el amplificador es de pequeño sinal. Ya cuando se interviene en esta zona de la curva, ya muda su criterio. ¿Ah? Entonces, aquí tenemos la definición, ¿no? Decimos que el sinal de entrada es pequeño si va a variar alrededor del punto que hizo acontecer en un trecho de la curva, que es aproximadamente una recta, ¿no? Entonces, como trata ahí es una curva que pertenece a un diodo, que es el diodo base emisor, ¿no? Leen de modelo de Vermont, dice que un transistor bipolar puede semejar a dos diodos en serie no aditiva, ¿no? En antiserie. O sea, emisor, cátodo con cátodo o ánodo con ánodo. Ahí se determina un valor de resistencia que es el valor de resistencia de esa variación de tensión. ¿Ah? Esa variación de tensión que produce una variación de corriente de emisor. Está aquí, ¿no? Entonces, de ahí se deduce esta fórmula que tenemos aquí que va a sernos útil más al frente. Vamos a trabajar con ella. Un detalle, un detalle. Lembren que las expresiones que utilizamos en letras mayúsculas corresponden a valores de corriente directa, o sea, análisis estático do transistor, y a que aparecen en minúscula, con letras minúsculas, pues pertenecen a análisis dinámico, es decir, análisis de corriente alternada do transistor. Entonces, tenemos aquí una otra expresión que va a ser muy útil, anótenla por ahí y sublimen. ¿Ah? Para el análisis que no vamos a efectuar hoy, vamos a trabajar con estos valores que están aquí. Observen que aquí hay un valor 25 milivoltios, que ese pertenece a un valor de VT o tensión térmica. A tensión térmica del diodo base emisor, y que en algunos libros aparece como 25 milivoltios y en otros libros pueden encontrar 26 milivoltios. O sea que cualquier uno de esos valores que usted utilice para nosotros es aceptable. ¿Por qué? Porque son criterios de los autores, ¿no? En realidad, el valor verdadero no es ni 25 ni 26, está entre 25 y 26, o real, ¿no? Más o acuerdo entre algunos escritores ha sido ese. Unos usan 25, otros usan 26. Más observen que esa tensión aquí y en bajo tenemos una corriente de emisor que es de corriente directa, ¿no? Está dada por estos valores que está aquí. ¿Está? Aquí aparece de nuevo la tensión térmica hasta aquí, ¿no? VT, esa tensión térmica. Entonces,
Para nuestro análisis, no vamos a tener en cuenta que la expresión de corriente alternada indica que los valores de corriente y de tensión están considerados como variaciones alrededor del punto Q. Usted ve aquí el punto Q, está aquí, a línea de trazo discontinuo, y aquí un sinal que he aplicado, ¿no? Ese sinal da origen a un comportamiento del transistor que nos estamos a indicar aquí. Ahora vamos a ver, a continuación, vamos a ver el circuito del amplificador. Tenemos ahí el circuito completo de nuestro amplificador. Sim, sim. Pode falar. Arrependió. Ok. Entonces, vemos aquí un circuito, tal vez sea familiar para vocês, ¿no? Ten feito cálculos de polarización. Tenemos aquí un transistor con polarización de emisor común con resistor de emisor. Podemos encontrar sin resistor de emisor. ¿Tá? Polarización por divisor de tensión. Polarización por división de tensión a resistencia de colector. ¿Tá? Entonces, tenemos aquí, a diferencia de lo que nos hemos visto hasta hoy, que acrescentamos un capacitor, aquí capacitor C1, ustedes no tienen trabajado circuitos con ese capacitor. Y tenemos aquí un gerador de señal acompañado de un resistor del gerador, ¿no? Este resistor RS es el resistor del gerador, resistor interno, ¿no? La impedancia interna del gerador. Ahí nos podemos también indicar lo siguiente. Aquí hablamos de RS como resistor interno del gerador. Ustedes tienen visto en los ejercicios que resolvieron de diodos Zener, que también usábamos RS más con la función de resistor de seguridad. Aquí este resistor RS es el resistor interno del gerador. Pueden encontrar también como RJ en algunos libros, ¿no? Depende del libro que usted trabaje, como RJ o como RI, tienen muchos valores, ¿tá? Mas lo importante es que usted saiba cuál es la posición de él y a quién corresponde, porque hay algún circuito que no aparece, porque se considera que es interno del gerador, y entonces no aparece este resistor físicamente, no se ve visible, mas usted tiene que considerar la hora de hacer el cálculo. Mismo que no veía, usted considera aquí, porque normalmente en el circuito debe decirse, por ejemplo, que el amplificador tiene un gerador acoplado que tenga una impedancia de 600 ohmios, o que tenga una impedancia de 1000 ohmios, ¿no? O que tenga una impedancia de 500 ohmios. Depende del tipo de gerador que sea. ¿Tá? Entonces sobreentiende que exista. De igual manera, ya que estamos hablando de este tipo de cosas, yo quiero llamar la atención. Aquí en este circuito vemos diseñada a fuente de alimentación. Aquí, VCC. VCC está aquí diseñada, más se sobreentiende
Ustedes tienen que entender, si no aparece esta imagen, este símbolo de fuente de alimentación y el nombre de BCC, puede personalmente o nombre no aparecer esto y tener un punto aquí, un terminal y decir BCC, y BCC 10 voltios, BCC 50 voltios, BCC 20 voltios. Es suficiente, no es obligatorio, no circuitos diseñados colocar a fuente de alimentación. Se sobreentiende, va implícito, que si no tiene alimentación o circuito, no funciona. ¿Ok? Lo que usted no puede hacer es, si no diseña esto aquí, es colocar aquí un punto y colocar el BCC al lado. ¿Está? Por ejemplo, aquí colocamos un punto aquí y ahí escribimos B, C, C. Pronto. Ya esto de aquí en vaso puede ser eliminado. ¿Está? Sí. Así ya combinamos eso, ¿no? Entonces, otra cosa, otros factores que aparecen aquí que ustedes no conocían es este otro capacitor C2 y o resistor RL. Ustedes saben qué significa RL. RL, resistor load, ¿no? O sea, resistor de carga. Resistor de carga, RL, que funcionan en conjunto con el resistor de colector. ¿Está? Un minuto só, faz favor. Y finalmente tenemos este otro capacitor aquí en paralelo con el resistor del emisor. ¿Ah? Son cosas que ustedes tal vez pudieran ver o no ver, ¿no? Porque aquí tenemos dos tipos de circuitos, un con resistor y otro sin o resistor. ¿Tá? Entonces, para nuestro efecto, para qué es lo que estamos a analizar,
Notemos aquí esta parte de aquí que contempla o resistor con o generador, es considerado o circuito de entrada, ¿no? O señal de entrada, que puede ser a salida de un DVD, a salida de un CD, a salida de un micrófono. Puede ser un otro amplificador, un otro estadio, igual que este, puede estar aquí al frente. ¿Ya? Igual que aquí, la salida, RL es a carga. A carga puede ser ese RL ahí, puede ser una columna de altifalantes, pueden ser escutadores como estos, puede ser un dispositivo de comando, o un motor que puede ser accionado por una tensión determinada. ¿Tá? Y en realidad tenemos que aquí en medio, en la parte central, tendríamos un oso amplificador como tal. Entonces aquí entrada, aquí salida, que puede ser todo eso que ya expliqué, también puede ser un otro amplificador como este, a seguir aquí, si se trata de un amplificador de múltiples estadios. ¿Tá? Entonces, tenemos ali enmarcada a área de entrada que falamos, puede ser un estágio. Tenemos a otra área, ¿no? A carga, que puede ser todo eso que ya falamos que podía ser. ¿Tá? Y finalmente tenemos aquí o nosso amplificador. ¿Tá? Ok, esos son los elementos que componen o amplificador. Ahora vamos a ver esos capacitores, que aquí son. Esos capacitores ahí son capacitores de acoplamiento. Un capacitor C1, capacitor C2, son capacitores de acoplamiento, ¿no? Ese capacitor de acoplamiento, lo que hacen, segundo o nomen, ¿no? Acopla. Acopla, quiere decir que acopla o sinal de aquí do gerador o do estágio a o amplificador. E aqui acopla a saída do amplificador à carga. Pues chama-se de acoplamento. Agora, este senhor que está aqui embaixo é o quê? Esse daí embaixo é um capacitor de desacoplamento. Capacitor de desacoplamento. Ok? Então temos aqui três capacitores, né? 1, 2, 3. Um capacitor de acoplamento de entrada, un capacitor de acoplamiento de salida y un capacitor de desacoplamiento. Desacoplamiento quiere decir que desvía, ¿no? Desvía. ¿O por qué que ese capacitor está ahí? Vamos a ver aquí. Por ejemplo, cuando esto está funcional, aquí hay una corriente que viene así de colector y emisor y pasa pelo resistor RE más aquí también tenemos, acompañando aquí, tenemos un señal, ¿no? Una corriente que ven por aquí, acompañando esa corriente, que es una corriente alternada, que es un señal que fue amplificado. ¿Tá? Mas cuando él llega aquí, a este nodo que está aquí, ¿o qué acontece? Corriente continua
Esta vermelha, ele continua hacia o aterramento para fechar los circuitos aquí con la fuente de alimentación. ¿Me acuerdo? A corriente alternada, apareció ahí un otro zoom. Apareció ahí. Esta corriente alternada que ven por aquí, cuando llega a un nodo, no lugar de ir, pero resistor, L, escápase por aquí, pero capacitor. Ahora, ¿por qué se escapa pelo capacitor? ¿Y por qué la corriente directa no se escapó pelo capacitor? Porque una propiedad de que tenga o capacitor es precisamente de bloquear a pasaje en la corriente directa y permitir a pasaje en la corriente alternada. Esa es una propiedad de que tenemos capacitores. ¿Ah? Por eso es que el capacitor tiene reactancia capacitiva, que es a oposición del capacitor a pasaje en la corriente alternada, que ustedes han estudiado en electrotecnia, ¿no? Reactancia capacitiva. ¿Está? Entonces, eso ahí indica la función que tiene cada uno de esos elementos nuevos que hoy colocamos a vuestra disposición, ¿no? Entonces, vamos a continuar. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? ¿Podemos continuar? Ok. Ahora, a análisis de ese circuito se hace en dos vertentes. Como tenemos aquí un circuito que posee una fuente aquí de corriente directa y una otra fuente aquí, en este caso de corriente alternada, ¿no? Que es bocinal. Ustedes saben de electrotecnia que en un circuito donde hay dos o más fuentes, tienen que hacer análisis individuales de las fuentes, ¿no? De cada fuente y después sumar un resultado, ¿no? Para eso aplicamos ¿qué? El teorema de sobreposición. ¿Está? Entonces, este análisis de ese circuito tras un análisis de corriente directa, ¿no? Y un análisis de corriente alternada. ¿Tá? Análisis de corriente directa y análisis de corriente alternada. ¿Tá? O sea que tenemos que dividir ese circuito en dos. Un para ser analizado en corriente continua y otro para ser analizado en corriente alternada. Aplicando el teorema de superposición. Para hacer análisis de corriente continua, tenemos que reducir a fuente de corriente alternada a cero. Tenemos que eliminar la fuente de corriente alternada y abrir los capacitores y después hacer el análisis del circuito equivalente de corriente continua. Entonces vamos a ver lo que acontece. Abrimos, eliminamos la fuente de corriente alternada y eliminamos los capacitores. ¿Tá? Y ficó el circuito tal y como ustedes acostuman a trabajar cuando hacen ejercicio de cálculo de polarización, ¿no? De punto Q.
o de para hallar la corriente de colector, para hallar la corriente de emisor, o para calcular la corriente de base. ¿Tá? Ese circuito ahí, ustedes todos conocen, saben cómo tienen que trabajar con él, ¿no? Para o análisis del circuito de corriente alternada, ¿no? O que se faz? No circuito original que ya vimos, ¿no? El circuito completo, reducimos todas las fuentes de corriente continua a cero y cortocircuitamos todos los capacitores. ¿No? Entonces, ahí quiere decir que, primeramente, en este circuito completo, circuito completo aquí, primero que hicimos, eliminamos a fuente de corriente alternada y eliminamos los capacitores, ¿tá? Nos ficou o circuito este de aquí, un medio, ¿no? Sin este capacitor. ¿Tá? Ahora, en el de corriente alternada, se dice que cortocircuitamos a fuente, VCC, cortocircuitamos VCC. Si cortocircuitamos VCC aquí, quiere decir que este punto, este nodo que está aquí, fica aterrado, ¿no? Fica aterrado este nodo aquí. ¿Por qué? Porque hicimos un cortocircuito aquí. ¿Tá? Y cortocircuitamos los capacitores, los 3 capacitores fueron cortocircuitados. Ahí el circuito fica de esta manera. Ok? Entonces, el circuito fica así. Listo para el análisis. ¿No? Vamos a ver qué acontece aquí, ¿no? Hicimos todo eso, cortocircuitamos aquí, a fuente de alimentación, cortocircuitamos los capacitores. Cuando hicimos eso, este resistor que está aquí, RE, fica en cortocircuito también, ¿no? Porque este capacitor estaba en paralelo. Si el capacitor fica en cortocircuito, este resistor fica eliminado, ¿no? O sea que el emisor fica aterrado. ¿Tá? Si cortocircuitamos aquí la fuente de alimentación, este punto fica aterrado, ¿no? Y si este punto fica aterrado, este resistor que está aquí, que fica en paralelo con RC, porque está aterrado aquí en baixo. Fica en paralelo con RC. Y este resistor que está aquí, R1, fica en paralelo con R2. Y, sucintamente, RS y el gerador también fican en paralelo con estos señores que están aquí. ¿Tá? Entonces, una vez que está feito eso, o circuito externo, ¿no? Fica así. Minuto só, faccio un minuto.
Entonces, o circuito fica assim. Y aquí ya podemos trabajar o circuito externo. Mas aquí hay un problema. Y es que o transistor, ele tem um comportamento diferente, quando se aplica corrente direta e quando se aplica corrente alternada. E então, o que vem agora? Bom, até agora, a pergunta que estão me fazendo, todo indica que os testes, futuramente os testes e os exames serão presenciais. Serão presenciais. Por enquanto, dada a orientações da Presidência da República, ¿no? As aulas se mantêm híbridos, en el sistema híbrido, para evitar que sejam muitos estudantes em uma sala. Não. Online somente serão as aulas, só. As avaliações vão ser presenciais. Inclusive, vocês têm aulas presenciais. As aulas práticas são presenciais. Sim. Por quê? Porque como mantemos as aulas teóricas online, porque são as duas turmas juntas, não? São muitos estudantes e cada um está na sua casa, tá? Para fazer uma aula prática com uma turma, não há espaço. Tem que ser dividida a turma. Tá? Então, por isso que vocês estão a fazer. Eu não sei se já vocês deram a aula de presencial, em prática. Ainda. ¿No? Lo que está establecido es mitades no en su TC, mitades en casa. Los que están en casa están a recibir online. Aula práctica. Una semana, la otra semana muda. ¿No? O grupo que ficou en casa ven a oír su TC y el que dio aula en su TC fica en casa, asistir online. Mas de aquí a poco, segundo a situación, ya vieron que ontem só houve 35 infectados. 35 infectados. Quiere decir que de aquí a dentro de 21 días, que fue lo que el presidente dio, si ya no hay más nada, pues voltamos a normalidad en cuanto a aulas, a otras cosas que ainda no pueden ser restablecidas. Mas prepárense porque ya o de secundaria, de séptima y octava, acho que séptima y octava, que comiencen ya, van a comenzar. Entonces, pronto, este circuito que está aquí, y tenemos que procurar un sustituto para o transistor. Y ese sustituto de transistor, nos vamos a tener dos modelos. Un modelo que llama ese modelo pi o híbrido, y un otro modelo que llama ese modelo RE o modelo de Evermol, ¿no? Vamos a ver los circuitos. Ese circuito que está aquí, constituido por estos dos elementos,
¿no? Esta fuente de corriente, este resistor, con esa leyenda ahí de beta RE, constituyen un transistor. Constituyen un transistor. Y aquí en baixo está un modelo híbrido, ¿no? Este de acima es el modelo pi y este es el modelo híbrido. ¿Está? Híbrido, ¿por qué? Porque utiliza los parámetros híbridos, parámetros H. Por eso aquí dice HIE. Esta expresión HIE sustituye esto que está aquí. Ese HIE sustituye esto que está aquí. Y esta fuente de corriente es sustituida por esta fuente de corriente, donde aparece un ganho de corriente do transistor. HFE. ¿Ya? Por eso que estamos híbrido. ¿Ok? Y entonces, otro modelo, es el modelo RE o de Evermol, el modelo de Evermol, ¿no? Baseado en que el transistor equivale a 2 diodos. O modelo de Evermol, ¿no? A ver, tengo valor aquí de RB, ¿no? RE, está aquí que calculamos, vimos cómo calcular. Mas es la misma cosa, ¿no? En cada uno es lo mismo, ¿no? Vamos para atrás. Aquí, ten R1 en paralelo con R2, y en paralelo con el gerador, ¿está? Eso produce en paralelo con beta RE, que es el transistor, o diodo base emisor, dos transistor. O el resistor de colector en paralelo con el resistor de carga, lo que vimos aquí. Resistor de carga y resistor de colector en paralelo, R1 y R2 en paralelo, y el gerador en paralelo. Es la misma cosa, ¿no? Tanto en un como en otro. Aquí también R1 y R2 en paralelo, el gerador en paralelo y la resistencia de entrada del diodo emisor base en paralelo también, ¿no? Aquí resistor de colector. Aquí es la misma cosa, R1 en paralelo con R2, en paralelo con el gerador, RC, resistor de colector, en paralelo con RL. ¿Ok? Esos son los circuitos que nos vamos a utilizar, cualquier uno de ellos, para sustituir un transistor. Después que usted llegó a este punto, ustedes tienen que sustituir o transistor y va a sustituir el transistor por cualquier uno de esos modelos que acabamos de ver ahora, ¿no? Cuando llegamos ahí, ya estamos en condiciones de hacer análisis do amplificador. Ahora, cuando hacemos análisis del amplificador, ¿o qué que procuramos? ¿No? Procuramos estos factores que están aquí, estos parámetros. Daño de corriente, daño de tensión, impedancia de entrada e impedancia de saída. Há otros parámetros, ¿no? Mas esos son los más importantes.
¿Podemos avanzar? Sí, docente. Ok. Tengo aquí algunas expresiones que nos pueden servir para los cálculos que debemos de hacer, ¿no? Tenemos que calcular este aquí primero, antes de cualquier otra cosa, en corriente alternada. Pero para calcular esto que está aquí, tenemos que resolver a corriente de emisor. Y a corriente de emisor solo podemos resolver con corriente continua. Entonces, como ellos dicen, a los que ya recibieron, ¿no? Hay un material aquí, adjunto, a seguir aquí, que trata sobre capacitores. Tá? Eu peço para vocês revisar esse material, estudar esse material, para vale facilitar, tanto aqui agora como em eletrotecnia, para você conhecer o comportamento dos capacitores. E vão servir para as próximas aulas que vamos ter a partir da próxima semana, que temos a análise de resposta de frequência do amplificador, onde os capacitores jogam um papel muito importante. Tá? Então, vamos a passar essa parte aí, depois eu vou dar o material este para aqueles que não assistiram na outra vez, e chegamos aqui a nosso circuito, com alguma variante com respeito ao anterior que não temos aqui, ¿no? O resistor de carga, é o único que não temos aqui. Mas temos fatores que temos que analizar, ¿no? Impedancia de entrada do amplificador, está aquí, lo que tengo que hacer es la fórmula para calcularlo, ¿no? Está a impedancia del transistor aquí, esta impedancia de entrada es impedancia de entrada aquí en este punto, la impedancia de entrada, esta B, es aquí, en la base del transistor, este circuito que está aquí, que es diferente, ¿verdad? Son dos circuitos diferentes. Entonces, ganho de tensão y o correspondiente circuito equivalente que ya analizamos, ¿no? Ya ese conocemos. Tenemos un circuito y tenemos aquí ya el transistor sustituido. Entonces, estamos dan las fórmulas todas ahí y nos vamos a calcular a RE, el valor de RE, vamos a calcular, ¿verdad? Porque está todo ahí, ¿verdad? Vamos a ver un ejercicio que está aquí. Al final de este material hay un formulario que se puede trabajar, ¿tá? Entonces, tenemos aquí este circuito aquí, tenemos este circuito, más de este circuito, ¿por qué que nos vamos a hacer? Vamos a determinar
RE, porque precisamos de RE para las otras cosas. Precisamos de RE para las otras cosas. ¿Tá? O resto você fazem em casa, como é fim de semana, e quando se encontrem na aula prática com o engenheiro Maposo, pois aí você termina de afiançar esse conhecimento. Então, temos aqui em conta que o gerador, este senhor que está aqui, entrega uma tensão de 10 milivoltios de pico. 10 milivoltios de pico, não são eficazes. Não? Do material que você vai estudar sobre capacitores, você vai ver que se ele dá 10 milivoltios, a saída dele é de 10 milivoltios, aqui na base não chegam 10 milivoltios. Por que não chegam 10 milivoltios? Porque aqui há um divisor de tensão. Então tem que aplicar Thevenin aí para ver quantos voltios chegam realmente aqui. Então vamos trabalhar esse circuito, tá? Em corrente contínua. Bueno, primeramente, eliminamos capacitores y nos resta un circuito con estos dos resistores y estos otros dos resistores, ¿tá? Y a fuente de alimentación, 12 voltios, ¿no? Entonces vamos a trabajar ahí, a calcular. Yo quiero que me entreguen un valor de IE. O valor de IE. Vamos a trabalhar. Ok. Aí você tem esse circuito e, para os efeitos, você tem que calcular, né? Tem que calcular a resistência de Thevenin, tem que calcular a tensão de Thevenin, tem que calcular IV, tem que calcular IC para chegarmos a IE, que es lo que nos estamos a pedir. Vamos trabajando. Yo voy a ir ayudando, apoyando, pero no vamos a demorar porque ainda tenemos que ver o transistor unipolar.
a beta de esse transistor de 200. Ok? Então, para calcular todos esos parámetros ahí, a primeira coisa é você fazer o circuito equivalente, ¿no? E o circuito equivalente, ¿no? É este aqui, transistor, resistor RC, aquí, resistor RE, y aquí, o resistor RB, con a fonte, aplicación del teorema de Thevenin, ¿no? B, B, B. ¿Ok? Entonces, después que encontremos estos valores, ahí tenemos una malla aquí, que tenemos que calcular, malla número 1, y tenemos otra malla aquí, que es la malla número 2. Vamos. Al trabalhar, você tem que saber fazer isso, você sozinho. Porque aí não há hipótese com as avaliações presenciais. E não queiram vocês saber a exigência que somos nós, eu e o Maposo. Não damos chance. Não há companheirismo. Eso que vocês chamam de companheirismo, conosco não funciona. Aproximação até a segunda casa. Se a segunda casa dá mais de 5, aumentamos então a primeira. Gente, Sim. eu tive como resultado
5,03 miliamperes. A ver, repítame eso ahí. Eu tive 5,2 miliamperes. 5,2 miliamperes, ¿o qué? ¿De qué? Corrente. IE, Sim. la corriente IE, ¿ya usted consiguió calcular todo eso ahí o ya tenía calculado de antes? ¿Cómo es? ¿Cuál es el valor de la tensión de Thevenin? ¿Cuánto es qué? 1,85. 1,85. Sim. Eu acabo de dizer agora que se o número que le sigue é maior que 5, tem que se le sumar. Então não é 1,85, é 1,86. Eu disse aproximação até a segunda casa. Se a terceira casa passa de 5, você aumenta na segunda. E o resistor LV 1,87. Oi, 1,86. 1,86. Ah. E IB. Transistor de silicio. Tinha me esquecido de eso. Transistor de silicio. 0,025 miliamperes. 0,025 miliamperes, ¿no? Sim. 25 microampérios. Yeah. Então, daí temos que IC Igual 5,2. a 5,2. IC igual a IB vezes beta, né? Sim. Sim. O sea que es 0,025 veces 200. ¿Cuánto da? Da 5. 5,02. Da 5. Si você tem corrente IB é 0,025 e o beta é 200, 2 por 25 é 50. Portanto, é 5. Não é? Sente, o valor de IB, quando arredondamos aquele FB para 1,86, dá 2, para mim, deu 2,62 vezes elevado a menos 5. E IC deu 5,2 miliamperes. Aí você tem um detalhe. Você tem um detalhe. Posso apagar esto aqui?
¿Puedo apagar aquí? ¿Puedo apagar? Sim. Sim. Ya. Que tal vez você no tenga tido en cuenta, ¿no? Você tem aquí en la malla de entrada, ¿tá? Tem un resistor RB, mas también tem un resistor RE. Entonces, a fórmula de IB, ¿no? A fórmula de IB fica así, ¿no? Atención de Thevenin o VBB, no sé cómo más será trabajado, más es igual, ¿no? Atención de Thevenin menos atención base emisor do transistor, ¿no? A varela de potencial, 0,7 porque es silicio, ¿está? Sobre RB más, como tenemos el resistor aquí, RE, tenemos que por aquí beta más un RE, ¿vale? Esa es la fórmula, ¿va? Más a un detalle que es lo siguiente, que ustedes aquí tienen que trabajar con valores uniformes, unidades uniformes. O sea que si usted tiene RB en kilo ohmios, usted tiene que tener RE también en kilo ohmios. Si no, nos vale dar errado. ¿Ok? Entonces, si trabajó aquí kilo ohmio, ¿no? 1,86 kilo ohmios, aquí RE tiene que ser 0,220 kilo ohmios. ¿Está? Entonces, beta más 1 son 201, porque beta 200 más 1, 201 veces esto que está aquí, sumar, entonces, a esto otro que está aquí. ¿Ok? ¿Percibieron eso ahí? Sim, docente. Yo digo porque los testes, las avaliaciones, ustedes, los estudiantes, acostumbran a ganar y trabajan esos valores diferentes. Trabajan RB 1,86 kilo ohmios y RE 220 ohmios. ¿Está? Que cuando usted multiplica eso, es una cosa astronómica porque es como si fuese 220 kilo ohmios. Hay que convertir esos ohmios, esos 220 ohmios, en kilo ohmios, que es 0,220. Si no, validar errado.
Entonces, como IB es igual a 0,025 miliamperes, ¿tá? Y C es igual a beta IB. Y C es igual a 200 veces 0,025. Entonces, IC es igual a 5 miliamperes. ¿Tá? Entonces, há uma fórmula, há uma fórmula que nós vimos desde o princípio, quando empezamos a estudar o transistor, que dice que IE é igual a IB mais IC. Então, IE é igual a 5 mais 0,025. Ok? Docente, Sim. dizer que ao calcularmos IC e depois dizermos que IC é aproximadamente igual a IE, está errado. Não, não está errado. Não está errado. Aí a única condição é que você indique que por acordo, IE é aproximadamente igual a IC. Tem que indicar para saber que está aplicando esse acordo. Mas não está errado. Está correcto, eso está correcto. Va a dar una diferencia ligera, ¿no? ¿Por qué que se dice eso ahí de que I es aproximadamente igual a IC? Porque yo tengo 5 miliamperes aquí de IC y tengo 25 microamperes de IB. La diferencia es muy grande, ¿no? Entonces, es una cosa tan insignificante que se desprecia, ¿no? La mayoría de los cálculos es despreciable. Es despreciable. Entonces, vos simplemente lo que tienes que colocar ese acordo. IE aproximadamente igual a IC. O viceversa, ¿no? IC aproximadamente igual a IE. ¿Entendieron? ¿Entendieron todos? Sí. ¿No? Eso es aplicable para todos los estudiantes, no es solamente para usted. Es para todos. Y es aproximadamente IC, más tiene que indicar. Si no indica, entonces usted tiene que hacer a soma. Y ver que hay una diferencia, porque si no va a dar un valor diferente a aquel que está no guiando de corrección del profesor. Ok, entonces ya con ese valor, ¿cuál vamos a tomar? 5. Tomamos valor de 5, porque es igual, aproximadamente igual, 5. Entonces ya con ese valor tenemos entonces que ir a calcular RE es igual a 25 milivoltios sobre 5
miliamperes. ¿Está? Y eso da RE igual a 5 ohmios. ¿Ok? O valor de RE es igual a 5 ohmios. Es importante ustedes colocar los símbolos, las unidades, porque no son 5 que 5 batatas, 5 sorbetes. ¿Ok? Son 5 ohmios. El valor de RE. Ya con RE calculado, no podemos ya partir para el cálculo las otras expresiones. ¿Tá? Pase aí o seu circuito equivalente, aquele que você quiser fazer. Se vai fazer el de Evermol, pase com Evermol. Se vai fazer com híbrido, pase com híbrido, tem a equivalência por aí. E se vai fazer com pi, pues faça com pi. ¿No? Mas precisava de ter esse valor. ¿Tá? Ahí, você acompanhando a diapositiva, você vai resolver o resto do exercício. ¿Ok? Mas lembrem que sempre terão que fazer primeiro isso. Todo este proceso que hicimos agora. Que é análise de corrente directa, análise estática. ¿No? Ya encontró ese valor porque es imprescindible ese valor. Ahora de ahí para frente, usted aplica toda la fórmula. Aquí al final, dos ejercicios, dos sliders, perdón, existen otros ejercicios ahí para desenvolver. Más aquí, usted tiene ustedes a desenvolver, excepto este ejercicio ahí que tiene dos, porque ainda no llegamos ahí y eso tiene un tratamiento especial. ¿Sabes? Ese que dice ahí que tiene dos amplificadores. Ese no van a resolver, porque ese tiene un tratamiento especial. Y entonces, correcto, sí pueden resolver. Y tienen ahí el resumo, la fórmula que deben de utilizarse. ¿Tá? Observen que hay una fórmula que está emisor común con resistencia de emisor, colector común y base común. ¿Ok? Están ahí las fórmulas que tienen que utilizar para cada cosa: caño de corriente, resistencia de entrada, impedancia de entrada, caño de tensión, impedancia de salida, ¿no? Impedancia de salida del circuito. ¿Ok? Entonces vamos a pasar para otro tema, que es el transistor unipolar. ¿Tá? O transistor unipolar transistor unipolar. Este material
es para todos, ¿no? Ahí dice ahí 21, 22 y 23, más eso acrecentar ahí a E21 y 22. ¿Ok? Es común para todos ustedes. Los únicos que no entran ahí son los ferroviarios, que ya están en otro, no estudian amplificadores. ¿Ok? Entonces, aquí voltamos para nuestra cámara. Amplificador con transistor unipolar o transistor de efecto de campo, ¿no es? Transistor unipolar o transistor de efecto de campo. Yo aquí trabajo con tengo dos cámaras, ¿no? Tengo una cámara aquí que está enfocada sobre un cuadro y tengo una cámara aquí de laptop que por la cual yo estoy ahora a interagir con ustedes. ¿Tá? Então, amplificador de fonte común equivale a decir amplificador de emisor común. ¿Eh? Observen que o amplificador, si tiramos transistor y colocamos un TBJ, o sea, un transistor bipolar de junción, es igual. Lo único que mudó ahí fue a designación los elementos, ¿no? R1, R2, aquí es RG1, RG2, RD, RC y RS, RE. En el bipolar teníamos el transistor el resistor de impedancia del generador, como RS, aquí RG. ¿Ok? Los capacitores tienen las mismas funciones, están ahí escritas, ¿no? C1 y C2, acoplar sinal. CS, desacoplar sinal. Mas el circuito es lo mismo. Ahora aquí tenemos una diferencia con respecto a un amplificador de bipolar. Y es que ustedes saben que la impedancia de entrada del transistor unipolar es muchísimo más alta que el de transistor bipolar. Muchísimo. Varios megas, más de 10 megas, más de 10 mega ohmios. Es altísimo. Entonces, eso influencia a la hora de usted hacer un circuito equivalente. Vamos a ver aquí a continuación. Ese termo ahí de frecuencia de corte superior del transistor, eso vamos a ver ahora cuando analicemos la respuesta de frecuencia de los amplificadores la próxima semana.
Aquí trabajamos, en lugar de trabajar con beta, trabajamos con transconductancia. Con Y, ahí YFS es igual que YM, ¿no? En otros libros aparece YM, transconductancia, y algunos otros libros llámale transconductancia mutua, ¿no? Mas normalmente utilízase transconductancia o conductancia de transferencia, ¿verdad? O inverso, la resistencia, ¿no? Ven ahí que está el símbolo de ohmio a la -1, ¿está? A unidad de Siemens, y a razón entre la corriente del dreno y a tensión de porta, tensión BS de porta. O sea que es caso de que en un ejercicio usted no tenga o valor de transconductancia, más tenga o valor de la corriente de dreno y el valor de la tensión de porta, usted puede calcular a transconductancia. Es exprimida en Siemens. Yo estoy así de lado porque estoy a ver acá en un monitor, ¿no? O cuadro, ¿no? El monitor es más grande y para mí es más refrescante que aquí el laptop. ¿Puedo avanzar?
Ya estamos terminando. Esto es corto, no es mucho complicado, así que no percan la paciencia. Aquí en este slide van a ver ahí al final unas follas de características, datasheet. Y ahí tienen esas expresiones que sirven para calcular a transconductancia, y van a ver ainda otra más a continuación, más simples, es la transconductancia. Si no tengo un manual, yo exhorto a comparar estos valores que aparecen aquí con un manual, con la folla de datasheet do transistor, ¿no? Más esta fórmula aquí, aquí es una fórmula muy utilizada para encontrar la transconductancia, y esta otra aquí en baixo también es muy utilizada, ¿no? Estoy dando ideas, ¿no? Porque puede ser que tenga un ejercicio en que no se dé directamente un valor y pues se tenga que calcular. Entonces tienen que saber. ¿Ok? Entonces, está ese ahí que sirven también para llegar a un valor. Este valor, todo aquel va el desenvolvimiento de la fórmula, ¿no? Para llegar a este valor que está aquí. JM, a transconductancia. ¿Ya? Entonces, aquí está el circuito ya simplificado. Aquí CE, perdón, CE, está ahí no circuito porque realmente tiene que se representar, más la hora de cálculo, no tense en cuenta. ¿Por qué razón? Porque es muchísimo alta. Está aquí, dice aquí, es muchísimo alta. Y ustedes saben de electrotecnia y de la práctica de que cuando usted tiene en paralelo un resistor de un valor muchísimo elevado, ¿no?, con un otro valor menor, pues es depresible, porque no va a existir diferencia entre un y otro. ¿Ok? Entonces, ahí para el caso, pues no se tenga en cuenta el valor de CE y se calcula con RY1 y RY2 en paralelo. En el caso del bipolar, ahí teníamos que calcular a RE para multiplicar RE por beta, para calcular entonces beta RE, calcular HIE. ¿Ok? Voy a pedir a mi esposa para dar una ficha para ustedes donde tengan que calcular esos valores así, de diferentes nominaciones, ¿no? Con HIE, ¿no? Con RB, con RP, para que ustedes vean que puede interagir entre todos ellos. Pueden encontrar eso en las próximas disciplinas, sobre todo en electrónica de radio.
Haz un ejercicio porque ya llegamos ao fim. Há um exercício que eu vou lhe deixar aqui a você agora. Não? Eu só peço para vocês resolver o exercício antes de ver o resultado, não? Aqui está o resultado. Aqui está, aí vão ter os resultados. Não? Para você se provar, você tem que se provar você. Tente de resolver e depois de resolver, então, vai a comprovar se realmente o que você fez está correto ou errado. Tá? Então, estão os dados aí do amplificador. Estudien a parte del capacitor. Ustedes van a ver que estos 5 microvoltios que están aquí no son 5 microvoltios que se aplican aquí. No son, es menos. Pero para eso tienen que estudiar esa parte del capacitor. Si ahí usted pega 5 microvoltios y utiliza para hogaño, ahí falló. Ahí falló. Entonces, façam eso primero. Ahí está todo, están todas las fórmulas. ¿Verdad? Antes que de ver o resultado. Ok? Então, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela vossa paciência, pela vossa participação. Vejo que estão bastante bem. Espero que nas avaliações tenham saído bem também. Eu vou revisar. Ok? Então, bom final de semana. Aproveitem o tempo. Não? Lá fora está Covid, não vale a pena se arriscar. É melhor ficar em casa. Não? Fazem como... Eu não costumo sair. Eu agora termino com vocês. De aqui não é de sair até segunda ou terça-feira que tenho aulas. Ok? Então, bom final de semana. Divértanse em casa. É melhor. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.